Gabriel, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? tuvimos suerte. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, todo muy bien. Un saludo a ambos allá hasta Argentina, un gusto saludarles. Gracias por atendernos. Abrimos entonces de esta manera la voz del indígena urbano, esta columna que decíamos tan generosamente nos brindás cada viernes. Te saludamos junto a Ronnie y equipo. Gracias por este contacto. Y la verdad que venía adelantando que por la información que me fuiste pasando en estos días no son para nada alentadoras. Sí, sí, de hecho, este mes fundamentalmente ha sido bastante, bueno, el mes pasado ha sido bastante álgido para el movimiento al socialismo en función a la determinación del órgano electoral plurinacional de nuestro país para conminar a la dirigencia legalmente acreditada del movimiento al socialismo a la realización de un nuevo congreso orgánico, ¿no? Para la elección de su directiva. Recordemos que estaba todavía en controversia jurídica el Congreso convocado por Evo Morales en la UCAeñe. Lo que pasó con esto es que el órgano electoral se ha pronunciado en una resolución determinando que tiene plena legalidad y legitimidad la directiva del 2017, que también es encabezada por Evo Morales y que es esa directiva la que debe convocar a un nuevo Congreso, ¿no? En función a eso, el día de anteayer, Evo Morales se ha pronunciado juntamente con la dirigencia del Movimiento al Socialismo, señalando que se va a convocar a un nuevo Congreso orgánico para cumplir con estos formalismos, con estos legalismos que exige el órgano electoral plurinacional de nuestro país. Y en respuesta, el gobierno ha removido de su cargo a su delegada presidencial ante el órgano electoral de nuestro país, la señora Dina Chuquimia, y la ha reemplazado por otro personaje afín a sus intereses políticos de proscripción de Evo Morales y del MAS, A ¿no? ver, Está empezando a mover ya esa banca de suplentes, se podría decir. entonces no renunció Chuquimia, sino que la No, la removieron. removieron. Sí, Bueno. Bueno, más violento sí, sí. todavía. Sí, todavía mucho más violento, puesto que la ex vocal Dina Chuquimia es delegada del gobierno ante el órgano electoral plurinacional. Según la normativa electoral de nuestro país, el presidente tiene un delegado en el órgano electoral plurinacional. Ese delegado era justamente la señora Dina Chuquimia, que fue reemplazada el día de anteayer, como les decía. ¿Por quién es reemplazado y qué significa esta movida, esta jugada, ¿no? En este máximo tribunal electoral? Sí, el señor que la reemplaza es Gustavo Ávila, ¿no? Era un ex vocal también del Tribunal Supremo Electoral, que obviamente tiene mayor oficio, si se quiere, político dentro de el órgano electoral y va a buscar a toda costa hacer prevalecer los intereses que tiene el gobierno, ¿no? Se tiene de buenas fuentes gubernamentales que existió una profunda molestia en las filas gubernamentales por esta nueva convocatoria del movimiento al socialismo a un nuevo Congreso y cómo el órgano electoral emitió esa resolución que faculta a Evo Morales a la convocatoria de esos congresos, ¿no? Entonces, a todas luces existe una molestia desde el gobierno contra el órgano electoral y por eso empieza a mover sus fichas. Lo volvemos a decir, Dina Chuquimia es reemplazada por Gustavo Ávila, un personaje que ya ha estado antes en el órgano electoral plurinacional, que sabe ya cómo se mueven los hilos políticos dentro del órgano electoral de nuestro país y pues la intencionalidad del gobierno es clara, ¿no? Es por todas luces tratar de invalidar el nuevo Congreso que ha convocado ya el Movimiento al Socialismo para el 10 de junio. Esta convocatoria
intentará seguramente ser atacada por grupos de choque, intervenciones violentas, incluso intervenciones policiales, como está acostumbrado a hacer el gobierno de Luis Arce Catacora. Pero también otro campo de batalla es el ámbito electoral, por eso justamente mueven sus fichas dentro de ese órgano. ¿Por qué es importante, recordanos o repasanos, por qué es importante el Congreso del Movimiento del Socialismo el próximo 10 de junio? El Congreso del Movimiento al Socialismo tiene una importancia clave en función a la Ley de Organizaciones Políticas. La Ley de Organizaciones Políticas de nuestro país prevé en sus disposiciones finales que todas las organizaciones políticas deben, se dice, pues contrastar sus estatutos orgánicos con esa ley. Ahora bien, todas las organizaciones políticas ya lo hicieron. Dentro de esa uniformidad normativa de los estatutos orgánicos, el Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo prevé la convocatoria de congresos en sus artículos 13 específicamente y en su artículo 27 establece las funciones que tiene y atribuciones del presidente del MAS-IPCP, en este caso Evo Morales, que una de ellas es la de convocar a congresos ordinarios, ¿no? Entonces, la importancia radica en que en los congresos del movimiento al socialismo, como en los congresos de cualquier organización política, se compone la directiva se compone la directiva a través de sus diferentes secretarías, presidencia, vicepresidencia, y es esa directiva la que posteriormente convoca, por ejemplo, elecciones primarias y determina también candidaturas para las elecciones nacionales y subnacionales, ¿no? Entonces es de suma importancia tener una dirección nacional consolidada y reconocida por el órgano electoral plurinacional, convalidada, mejor dicho, por el órgano electoral plurinacional, ya que se valida a la presidencia, a la vicepresidencia y a las más de 14 secretarías que tiene según la composición que determina el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo. ¿Es inevitable, Gabriel, en tu experiencia, en tu conocimiento, es inevitable un intento de proscripción desde el gobierno nacional contra la figura y las aspiraciones que tiene el movimiento del socialismo de poder volver a ubicar como candidato presidencial, aún teniendo inclusive la voluntad el propio Evo Morales? ¿Es inevitable este escenario? Tenemos una situación sui generis, ¿no? Que nunca lo habíamos vivido antes, de fractura interna del movimiento al socialismo, fractura de esa hegemonía que se había construido durante muchísimos años, y dos bloques a la interna del MAS muy enfrentados. Las armas que tiene Luis Arce Catacora fundamentalmente radican en su poder de tenencia del aparato burocrático y de todo lo que significa el poder formal, digamos, estatal como tal, ¿no? Desde ese ámbito está moviendo todas las fichas posibles para, como ya lo vimos en anteriores movidas políticas, instigar pues al órgano judicial, por ejemplo, recordemos aquella marcha por la patria el 2021, noviembre del 2021 para ser específicos, cuando Evo Morales convocó a más de 2,5 millones de personas para respaldar al gobierno de Luis Arce Catacora en contra de los nuevos intentos golpistas de los comités cívicos. Llegó esa marcha pasando más de 188 kilómetros a la sede de gobierno el 29 de noviembre del 2021. Inmediatamente el gobierno respondió dándole libertad condicional a la señora Gabriela Zapata, un caso ampliamente connotado de invento de un hijo, supuestamente de una situación de estupro que había tenido Evo Morales, que supuestamente tenía un hijo, que el hijo había muerto, que habían hecho ocultación de ese niño, todo un escándalo del 2016, recordarán muy bien, ¿no? Entonces, desde aquella época, el 2021, ya veíamos que el gobierno tenía las armas puestas tanto en el órgano judicial y ahora las tiene en el órgano electoral para minar la imagen de Evo Morales y forzar una
una no candidatura, digamos, de él, ¿no? Entonces, es claramente un camino que se ha iniciado ya el 2021, se ha afianzado el 2022, el 2023 y que este año, a la fecha, continúa con este intento de pues persecución mediática, persecución judicial y ahora también persecución electoral hacia la figura de Evo Morales para forzarlo a que no pueda ser candidato en las próximas elecciones. Esa es la primera fase de este plan que intentan llevar a cabo contra Evo Morales, ¿no? Intentar a toda costa su proscripción. Si no consiguen la proscripción de Evo Morales como tal, no les va a temblar la mano para incluso proscribir a todo el movimiento al socialismo, ya que si no se cumplen estos requisitos formales dentro del órgano electoral plurinacional, el movimiento al socialismo incluso podría perder la sigla, cosa que, es decir, no participar en las próximas elecciones nacionales, cosa que sería altamente favorable para un Luis Arce Catacora, teniendo en cuenta que actores de la oposición política al MAS ya le han ofrecido su sigla, ¿no? Es el caso de el señor alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, que le ha dicho, señor Luis Arce, si usted no va a ser candidato por el MAS, véngase aquí con UCS, yo le ofrezco mi sigla, ¿no? Entonces, son situaciones que en el extremo tendrían a Luis Arce Catacora. Uh-huh. Es sabido que todo tiene que ver con todo. Estamos tomando conocimiento de este escenario político tenso cada vez más. También nos has narrado en varias oportunidades el desarrollo o la visión y la mirada que nos compartís sobre la vida económica de Bolivia a partir de este gobierno que está buscando fracturar todos los consensos que lo pusieron en el poder. También nos has hablado, bueno, hemos tocado temas de cultura también, pero el clima social, e insisto en que todo tiene que ver con todo, lo económico, lo político, el clima social en las diferentes ciudades, en los distintos estados de Bolivia. ¿Cómo está frente a este escenario económico, político, cultural? Bueno, hola, hola. Sí, te escucho, te escucho. Ah, perfecto. Pensé que había un corte ahí. La gente, sin lugar a dudas, de a pie, del común denominador de la ciudadanía, repudia, ¿no? Estas acciones de un Luis Arce Catacora, visto en esta última Semana Santa, digamos, y de Pascua, como el Judas del proceso de cambio, ¿no? Un traidor. Entonces, más o menos se ha realizado una comparación en el ámbito religioso. Acá la gran parte de la población boliviana es católica. En el ámbito religioso de Judas con Luis Arce Catacora y Evo Morales con Jesús, ¿no? Cómo ha sido traicionado por su propio discípulo, digamos, ¿no? Existió la anterior semana y hasta esa suerte de comparación que la gente ya la ve como evidente, ¿no? En Bolivia ciertos valores, no solamente culturales por nuestras naciones y pueblos indígenas originarios, sino ciertos valores también morales como en el resto de Latinoamérica, son claramente parte de el sentir propio de la población, ¿no? Entonces, esos ámbitos de la traición, de la mentira, incrustados abiertamente y transversalizados por la moral, por la ética, muy arraigado en Latinoamérica, son pues reprochados, ¿no? Entonces se lo ve a Luis Arce Catacora como que está haciendo todo para finalmente traicionar y terminar de traicionar a un Evo Morales, ¿no? Eso no cae bien en la población, por supuesto, pero tampoco gustan esas peleas al interior del movimiento al socialismo, ¿no? Se sabe que la oposición al frente, la verdadera oposición a los procesos progresistas, nacional populares, tampoco está pudiendo aprovechar esta situación de división al interior del movimiento al socialismo para plantear, digamos, un solo polo de oposición, como la Mesa Democrática, digamos, en Venezuela, en su momento lo hicieron, ¿no? Entonces tienes una oposición bastante angustiosa
corriente de poder en sus intereses personales y regionales muy específicos que no se llega a articular y no llega a proponerle a la ciudadanía, a la población boliviana, una alternativa al movimiento al socialismo, ¿no? Ciertamente han tratado de construir un discurso que se ha quedado en lo mediático de más de 17 años del movimiento al socialismo, de un modelo económico que ya ha caducado, un modelo económico que tiene que ser cambiado, un modelo masista que nos ha llevado a la catástrofe económica, ¿no? Como si los años de Evo Morales, los 14 años, hubieran sido desastrosos económicamente, para nada lo fueron, más bien todo lo contrario, pero nos meten en la misma bolsa todos los masistas por estos últimos años de gestión económica deficiente de un Luis Arce Catacora que la única misión que tenía era restablecer y llevar a nuestra economía a esos altos sitiales que teníamos con Evo Morales y que no ha podido cumplir con esa tarea principal que se le dio, ¿no? En el 2020. Entonces, también la población percibe todas esas situaciones, esas peleas internas, esa incapacidad de la oposición para plantear algo alternativo, pero aún respaldan ampliamente a Evo Morales, ¿no? Todavía queda ese recuerdo dentro de el sentido común colectivo, si quieres, de los buenos tiempos que teníamos con Evo Morales. Te das una vuelta por la calle, por el mercado, por cualquier lado y te dicen, con el Evo estábamos bien, ahora estamos mal, ¿no? Ahora no estamos tan bien, te dice la gente, ¿no? Entonces todavía está fresca esa memoria de aquellos tiempos dorados de Bolivia a la cabeza de Evo Morales. Clarísimo, clarísimo, Gabriel. Uno se pone a escuchar repaso que nos estás dando y uno recuerda casi en espejo, ¿no? La experiencia que hemos vivido aquí en la Argentina en los últimos años. ¿Cuáles son los apoyos que tiene el presidente en Bolivia a nivel latinoamericano? Es decir, ¿dónde está poniendo su interés en el marco internacional? Quizás dentro de las fronteras uno ya sabe, está con los apoyos del empresariado, de las oligarquías, ahí se está apoyando Luis Arce, pero afuera, ¿están buenas relaciones, por ejemplo, con Lula, con Nicolás Maduro, con Boric, con Milei? ¿Con quién está hablando? ¿Con la calle Pou? ¿Se sabe algo? Se sabe que Luis Arce Catacora tiene un delegado ante el Grupo de Puebla, ¿no? Su delegado ante el Grupo de Puebla, paradójicamente, es el señor Hugo Moldis, que ha sido expulsado del movimiento al socialismo. Un Hugo Moldis que fungió como ministro de Evo Morales, era su ministro de gobierno. Posteriormente tuvo cargos importantísimos durante el gobierno de Evo Morales. Y cómo se dan las cosas, ¿no? Ahora Hugo Moldis, recalcitrante, enemigo de Evo Morales para congraciarse con Luis Arce Catacora, el actual presidente. Así nomás son las voluntades y las lealtades de algunos personajes que se dicen de izquierda, que se dicen revolucionarios, lamentablemente. Este señor es delegado del presidente Luis Arce Catacora ante el Grupo de Puebla, por ejemplo. Este espacio político, evidentemente, de integración política, representa un espacio de debate de lo que está aconteciendo a nivel interno del movimiento al socialismo. De parte de Evo Morales, su delegado ante el Grupo de Puebla es el exministro también de gobierno, el señor Carlos Romero Bonifaz, un ministro también ampliamente cuestionado por muchos sectores del movimiento al socialismo, pero bueno, que Evo le dio su confianza para que sea el delegado ante el Grupo de Puebla. En ese ámbito se tiene conocimiento de que existieron diferentes reuniones de acercamiento acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para tratar de subsanar esta división que existe en el movimiento al socialismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Luis Arce Catacora no acepta las primarias cerradas, lo que hablábamos hace la anterior columna, ¿no? Sí. La anterior semana. Las primarias cerradas tienen que ver con lo que determina la ley de organizaciones políticas. Esa es la elección de los militantes de una organización política para sus candidaturas a la presidencia y vicepresidencia. Esto se hace por todos los militantes de una fuerza política. La propuesta que tiene Luis Arce Catacora en concomitancia con el señor Carlos
Mesa y otros actores de la derecha en el país es realizar primarias abiertas, es decir, que cualquier persona militante del MAS o no militante del MAS pueda ir a votar para escoger al binomio del movimiento al socialismo, ¿no? Esto a todas luces choca en la lógica que se tiene acá en el sistema electoral en Bolivia, puesto que los masistas y militantes del movimiento al socialismo debiéramos ser los que escojamos a nuestro presidente y vicepresidente, no así abrirnos a que cualquier persona, cualquier ciudadano, militante o no militante, pueda escoger pues el binomio que vamos a presentar a las elecciones, ¿no? Esa es la salida que le queda a un Luis Arce Catacora totalmente desesperado porque sabe que puede mover todavía con la prebenda a ciertos funcionarios públicos que tampoco son militantes, a su propio pacto de unidad, denominado pacto de unidad. Si revisamos su militancia, ni siquiera están inscritos en el movimiento al socialismo, son de otros partidos políticos. Entonces, en los hechos, Luis Arce Catacora ha materializado aquel frente amplio, ¿no? Aquella juntucha de diferentes organizaciones políticas no masistas para tratar de disputarle su legitimidad al movimiento al socialismo orgánico, con militancia, probada y registrada en el órgano electoral. Entonces, queda eso, queda esa situación pendiente. El ofrecimiento de Evo Morales es el siguiente. Él dice: hay que hacer elecciones primarias cerradas al interior del movimiento al socialismo. Si yo pierdo, yo voy a ser el primero que va a hacer campaña por Luis Arce Catacora. Si yo gano, Luis Arce Catacora tiene que aceptar hacer campaña por mí, ¿no? Como en cualquier primaria de cualquier lugar del mundo. Pero ante este ofrecimiento, Luis Arce Catacora se ha portado intransigente y los propios delegados, tanto de Lula como delegados de Argentina, intentan y ven a un Luis Arce totalmente intransigente, ¿no? Intentan, obviamente, que no exista esta división, pero no se puede con la intransigencia de un Luis Arce Catacora y su delegado ante el Grupo de Puebla. Entonces, se han reducido las relaciones a eso, puesto que las relaciones internacionales de Bolivia de un tiempo a esta parte pues no se ve absolutamente nada de la política internacional de Bolivia en la región ni en el mundo. El mes pasado, el vicepresidente Choquehuanca fue a ofrecer el litio boliviano a la bolsa de Wall Street, también a reunirse con empresarios británicos, a ofrecer también el litio boliviano, como si se tratara de cualquier mercancía básica, ¿no? Estamos volviendo a aquella época neoliberal de ofrecimiento de nuestros recursos naturales estratégicos a las grandes transnacionales y corporaciones y al capital transnacional, sobre todo norteamericano y británico, que es una verdadera vergüenza. Bueno, lamentablemente acá estamos en pleno apogeo del anarcocapitalismo, neoliberalismo, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en Ushuaia, en el sur, cerquita de la Antártida, con Mark Stanley. Recibida con honores. Recibida con honores y el presidente argentino yendo a verla, porque está apostada allí. Falta un campamento, ¿no? Está ahí estudiando, haciendo una investigación profunda de cómo y cuándo nos van a robar todo. Y el presidente fue a rendirle honores, ¿no? Fue a verla y a hacer la correcta sumisión para entregar a nuestro país. Es tremendo lo que estamos viviendo también en la Argentina. Así que, bueno, nada, mi solidaridad también con vos y con el pueblo boliviano, y lo mismo nos ocurre a nosotros. Gabriel, gracias por esta columna. Podés cerrarla como vos quieras y siempre esperando volver a tomar contacto el próximo viernes, y como es tan dinámica la política, seguramente va a haber una agenda completa dentro de 7 días. Claro que sí, un gusto saludarte, Sergio, a Ronnie, lo propio, un gusto compartir con ustedes, simplemente para ir redondeando todo lo que hemos hablado. Creo que es fundamental entender que los liderazgos históricos no se repiten cada 10, cada 20, cada 30 años, cada 100 años, por eso tenemos la suerte de tener vivo a un Evo Morales y tenemos la suerte de tenerlo acá, encabezando los movimientos de lucha contra esa reinstauración del neoliberalismo que se intenta hacer desde el gobierno, que ya se ha hecho en Argentina
Argentina, que intenta posicionarse en otros países, y contra eso es lo que tenemos que luchar, contra aquella imposición nuevamente de ese neoliberalismo salvaje, de ese capitalismo salvaje que ha ensombrecido a nuestros países en aquella larga noche neoliberal de la cual nos hemos liberado, con líderes como Néstor, como Cristina, como Lula, como Correa, como Evo, como Fidel, como Chávez, como Maduro, y gracias a la lucha del pueblo boliviano, no gracias a Dios, gracias a la lucha, tenemos a un Evo Morales todavía vivo acá en Bolivia y lo vamos a respaldar hasta el final. Excelente, Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo, por tu compromiso y Dios mediante el próximo viernes nos volvemos a comunicar. ¿Te parece? Así será. Un abrazo, Sergio, saludos también a Ronnie y un saludo para toda la audiencia de Argentina. Gracias, hasta pronto. Hasta G- pronto. Gabriel Villalba Pérez, él es abogado, es analista internacional, analista político desde La Paz, entregándonos un informe completísimo de una situación en lo político absolutamente tensa. En lo social hay hartazgo del gobierno de Luis Arce Catacora y en lo económico están yendo para cualquier lado. Las cosas no están fáciles, como diría nuestro gobernador aquí en la provincia de Misiones, no está fácil mismo en Bolivia. Y el otro caso es el de los movimientos internacionales. Tampoco están dando pie con bola en lo internacional. ¿Qué va a hacer? Deberá volver Evo Morales. Nosotros desde acá hacemos fuerza.